Quiero empezar con una pequeña historia para ver lo que es la realidad del tema donde estamos metidos. Cuando yo era un adolescente, van a pensar que estoy payando, pero estoy diciendo la verdad. Cuando muere Onassis, me acuerdo que en un diario capitalino aparecía las cifras de la fortuna que este hombre tenía. Y se decía de que sus hijos, si su familia hubiese tenido esta fortuna en la época de Moisés, o sea, 4000 años antes de Cristo, si él gastaba $1 millón por día, su fortuna se agotaría sin producir más plata aproximadamente en el año 2000. Pero desde aquí que hay un hombre que se llama George Soros, que es un húngaro norteamericano, que es el dueño de Monsanto, que es una empresa de fertilizantes agrícolas y es una empresa que está muy metida en este negocio, que sabemos que es el que ha bancado, discúlpenme el término, de la propaganda que se ha hecho de este país, y no es una mentira lo que estoy diciendo porque la propia la Junta Nacional de Drogas lo ha reconocido. El señor Soros es uno de los principales responsables a nivel mundial de la extinción de la población de abejas en el mundo por la producción de sus transgénicos que no desarrollan polinización. Y además de esto sabemos que el señor Soros ha logrado, sus investigadores, conseguir un nuevo tipo transgénico de cannabis que su potencia es mucho mayor a los cannabinoides que la gente consume actualmente. Una cosa era consumir un cannabis hace aproximadamente 30, 40 años atrás, y una cosa muy diferente, los derivados cannabinoides y los cigarrillos de marihuana que se consumen actualmente, en la cual la variedad transgénica lo vuelve potencialmente mucho más adictivos de lo que existían antiguamente. Es igual que el vino que se consumía en la época de Cristo, en la antigüedad, o el vino que se consumía en el medioevo, no tiene las características del vino actual, es decir, su concentración alcohólica estaba por debajo de los 4 grados, y actualmente el vino tiene un porcentaje entre 12 a 15 grados, o sea que el vino actual es también muchísimo más potente de lo que se consumían en esa época. Para entender que es una adicción, hay un tema que es clave, es decir, el cerebro humano no es un órgano que haya logrado una evolución tal como para poder reconocer qué es lo que le hace daño. Es decir, como se guía por un principio que es el principio del placer, hay actividades en la vida cotidiana que generan placer, por ejemplo, la vida sexual. Y hay un neurotransmisor cerebral que se llama la dopamina, que es el encargado de desarrollar no solo la atención en el cazador primitivo, sino que también las funciones placenteras que de alguna manera nos permiten existir. Imagínense, si no hay sexualidad, no se reproduce la especie humana, pero la actividad sexual es autorregulada por el propio cerebro. Hay una experiencia que es espantosa, pero hay que decirla que sí. Nosotros ponemos una rata macho de un lado y una rata hembra del otro lado, y este macho lo han hecho adicto a la cocaína, y en el medio hay un campo electrificado. Y en otra celdilla hay una rata hembra alzada y una rata macho que tiene apetencia sexual. ¿Qué es lo que hace la rata que es adicta a la cocaína? No le importa el campo por donde pasa y muere antes de llegar a copular a la rata, antes de llegar a consumir la cocaína. Es decir, de alguna manera su principio de placer no le permite discriminar el peligro, solo que quiere acceder a algo que le va a generar placer y no mide las consecuencias de sus actos. Se guía por una causa puramente instintiva que está alterado por el consumo de la droga. En cambio, la rata macho, cuando olfatea que la rata hembra está alzada, toca el campo eléctrico y se retiene del acto sexual. No vamos a ver que vaya a esperar a que el campo sexual se apague y pueda tener una vida sexual más adecuada. ¿Qué quiero decir con esto? Que las drogas
no permiten discriminar el peligro. ¿Cuáles son las otras actividades humanas que están mediadas por este tipo de neurotransmisor? Por ejemplo, el defecar, que produce placer, el orinar, que produce placer. ¿Quién no va por una ruta con unas ganas tremendas de orinar y hace frenar el auto para irse atrás de un eucalipto y orinar? ¿Qué es lo que uno siente en primera instancia? Placer. Imagínense lo que sería en la vida cotidiana, ir al baño, orinar o defecar, si eso no causase placer. Sería insoportable vivir en este mundo. ¿Bien? Lo mismo la alimentación, y lo mismo la sexualidad, y lo mismo el placer, el contacto con los seres queridos. Todo eso que está mediado por este tipo de neurotransmisión cerebral, de alguna manera lo genera un placer que el propio cerebro lo autorregula. Pero no sucede lo mismo con las drogas. Las drogas generan un placer en la cual el cerebro, si tuviera 100.000 años más de evolución, podría discernir el daño que esta droga le produce, pero no tiene juicio crítico. Entonces, como una primera característica, cualquier tipo de sustancias genera una alteración del juicio crítico que lo lleva irremediablemente a daños orgánicos extremadamente graves. Nosotros hemos visto pacientes en los centros de tratamiento intensivo que están por EPOC, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o por cáncer de pulmón, y no, a pesar de que están al borde de la muerte, piden cigarrillos y se los fuman a través de la traqueotomía. Entonces, cualquier tipo de adicción, de alguna manera, genera puentes a nivel del sistema nervioso que terminan agotando la neurotransmisión cerebral, porque el cerebro no tiene la capacidad para reproducir esos neurotransmisores a velocidad rápida y genera lo que se llama la atrofia y lo que produce una destrucción neuronal masiva. Lo mismo sucede con el hígado. Uno puede tomar alcohol, sí, pero si uno se vuelve un alcohólico, los porcentajes de alcohol que uno consume, llega un momento que el hígado no tiene la capacidad de poder metabolizar esas cantidades enormes de alcohol. ¿Y qué es lo que termina haciendo? Se transforma en un hígado graso por destrucción de las células hepáticas, y ese hígado graso conduce a la cirrosis, y la cirrosis condiciona definitivamente la muerte del individuo. Ay, que no me quiero perder acá. Las pruebas de la liberalización de la droga no es una cuestión nueva. Lo primero que tenemos que aclarar es que no existen drogas blandas y drogas duras. Todas matan y todas alteran la psiquis del individuo. Yo partiría de una definición que se usa en otros países, en que las drogas son asesinos lentos y asesinos más rápidos. Nadie puede negar que la pasta base destruye la estructura moral del individuo muchísimo más rápido que la marihuana, pero eso no quiere decir que la marihuana no destruya la estructura ética y moral del individuo, como vamos a ver un poco más adelante. ¿Por qué la propaganda que aparece acá es mentirosa? Eso fue el primer impacto que a mí me desarrolló, porque a esta propaganda acceden. Yo tengo 5 hijos, de la adolescencia tardía hasta más abajo, y un hijo mío, el que tiene 17 años, me preguntó que si el gobierno está propugnando esto en el sentido de la banalización de una sustancia, tal vez esto no haga daño, porque muchos adolescentes piensan que a veces los que nos gobiernan nos quieren mandar mensajes para ayudarnos, cuando el efecto es absolutamente contrario. Y eso fue lo que de alguna manera me llevó a mandar una famosa carta al país. Yo trabajaba en la soledad de mi consultorio con mis pacientes y en el hospital, y bueno, de un día para el otro terminé acá hablando en todos estos lugares que nunca me imaginé que iba a estar acá a este nivel, ¿no? Hay que dejar en claro que en el año 70, primero, en la década del 70 ya en Uruguay se plantaba marihuana en Carrasco Norte, todo el mundo lo sabe, y en plena dictadura cayó mucha gente detenida por los cultivos. En Alaska es el primer estado del mundo, un estado de Estados Unidos, en que se liberaliza la marihuana. En un periodo de 5 a 10 años el consumo del mismo se sextuplicó.
Y cuando Alaska se dio cuenta de eso, volvieron a la política prohibicionista, que yo no uso el término prohibicionista, yo uso el término proteccionista, volvió a los mismos niveles de consumo de otros estados de Estados Unidos. En Holanda, que yo tuve oportunidad de estar, se vendía en primera instancia, que es lo que quiere hacer el gobierno, de vender 40 gramos por consumidor. Durante 25 años, de 40 gramos que podía consumir todo el mundo, bajaron a 5 gramos y la prohibición de que extranjeros consuman marihuana en los coffee shops. Esa es una ley actual que ya está en vigencia, porque se dieron que 40 gramos son niveles extremadamente tóxicos. Pero la ley fue mucho más allá en Holanda. Los coffee shops hace 4 años tenían que estar alejados aproximadamente a 250 metros de los centros de enseñanza. Y la nueva ley, que es más dura, traslada a los coffee shops a 400 metros de cualquier centro de enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? Que de 1.600 coffee shops que existían en Ámsterdam, se calcula que van a quedar menos de 300. ¿Por qué? Porque el gobierno holandés se dio cuenta que no podía contener esta ola de consumo masivo y de turismo canábico, lo cual el que estuvo por las calles de Ámsterdam se da cuenta que era una cosa realmente espantosa. ¿Por qué es mentirosa esta propaganda? Lo que dice esta buena señora de que encontró de que el cannabis le ayuda a controlar la presión arterial, o sea que sufre una enfermedad que es el aumento de la presión dentro del ojo, y que sabemos que tiene que estar por debajo de 20. Es verdad, la marihuana baja los niveles de presión intraocular, pero la mujer se tiene que fumar un porro, porque no hay ninguna pastilla hecha de la investigación a glaucoma que produzca la reducción del glaucoma. Pero lo más triste de todo esto, y esto es lo que no lo dicen, y ya la Sociedad de Oftalmología se expidió en el tema, es que a las 2 horas de consumir la marihuana, la presión intraocular repica, y repica valores más altos. Por lo tanto, el daño de la retina y la posibilidad de que esta mujer quede ciega va a ser mucho mayor. Lo que se olvidaron de decir en la propaganda, que esta mujer tendría que tener la cabeza dentro de una batea, respirando permanentemente puchos de cannabis, ¿tá?, para poder regular su presión arterial. Es como mi madre, que tiene glaucoma, antes de irme a trabajar, que tengo que dejar 12 puchos, porque tiene que fumarse, 12 pasos, porque tiene que fumarse aproximadamente uno cada 2 horas. O sea que mi madre, que tiene 85 años, vivía en un globo permanente y probablemente alucinando y delirando. O sea que lo más cómodo es que consulte un oftalmólogo y se coloquen 2 gotas en cada ojo de mañana y 2 gotas en cada ojo de noche, y la presión ocular va a estar controlada. O sea que en primera instancia es una propaganda absolutamente mentirosa. Lo que me impresiona es cómo con estas mentiras hay gente que se convence, porque hay personas que me han planteado el tema a ver si esto era realmente así, y no es así, ¿tá? Lo otro que hemos visto con la marihuana, y que no lo propagandean, el Parlamento inglés hace 8 meses prohibió el uso de la marihuana, porque está demostrado que la marihuana es generador de esquizofrenia, un nuevo subtipo de esquizofrenia. Y esquizofrenia es la enfermedad mental absolutamente más devastadora que existe, ¿tá? Y en fumadores crónicos, el ligando de consumo crónico de marihuana con desarrollo de esquizofrenia ya es un hecho no discutido. Lo otro que nos dicen en la propaganda es que ha sido impresionante el aumento de cáncer de testículos en jóvenes fumadores de marihuana, y que esto va a ir creciendo en una línea directamente proporcional. O sea que en la mayoría de los, pero en un porcentaje alto de jóvenes, adolescentes y jóvenes entre los 20 y los 30 años, el aumento de testículo ha de alguna manera abierta las puertas a la Organización Mundial de la Salud para discutir este tema con más profundidad. Otro ejemplo que no tiene nada que ver con esto, pero para ver cómo en otros países se resuelven estos temas, es que el gobierno
el gobierno francés de Hollande prohibió por mayoría en el Parlamento el uso de venta de celulares a menores de 17 o 16 años. ¿Por qué? Porque ya ha visto también que hay un enorme incremento en los tumores cerebrales y como la mayoría de la población es diestra, en todos aquellos adolescentes que se desarrollaron tumores cerebrales, ustedes saben que el teléfono celular es un campo magnético que altera el código genético de las células y puede de alguna manera desarrollar tumores de cerebro. Y cada vez se ven más tumores de cerebro en poblaciones jóvenes. Otra cosa que tampoco se dice es que la marihuana tiene una propiedad que es 17 veces más cancerígena que el tabaco, y eso lo esconden también. Lo otro que quiero aclarar es que el tabaco la nicotina es la adicción más potente que existe, que no produce alteración de conciencia, pero la nicotina, es decir, es mucho más difícil de combatir que los derivados de los productos cannabinoides. Ahora, ¿qué es lo que uno ve? Que hubo una política, y tenemos que reconocerlo, de una campaña excesivamente, yo creo que bienvenida, contra el tabaco, y actualmente Uruguay, del 36% de jóvenes, de adolescentes que se introducían en el consumo de nicotina, esos porcentajes bajaron a 15%. Yo me pregunto, ¿qué vamos a hacer ahora con el juicio de la Philip Morris cuando nos plantee este asunto? Atacamos el tabaco y legalizamos la marihuana y permitimos una sustancia más cancerígena, entra en el mercado y ellos no pueden entrar. O sea que se suman cada vez más contradicciones. Lo otro que me parece también importante es que la marihuana produce, bueno, la esquizofrenia ya lo nombré, produce también lo que se llama la azospermia. Ya han habido varios casos de esterilidad, tanto masculina como femenina, en hombres o mujeres que potencialmente podrían tener familia, pero que el uso crónico de marihuana ha hecho que a nivel testicular disminuya no solo la cantidad de espermatozoides, sino que un tema clave en el espermatozoide, que es la movilidad de la cola del mismo para poder aproximarse al óvulo. Y muchos casos de esterilidad ya está demostrado que están firmemente unidos al consumo de marihuana. ¿Cuál es otra cosa cortita también? Si uno va a los países escandinavos, la venta de alcohol se prohíbe desde el viernes a las 6 de la tarde hasta el lunes a las 9 de la mañana. Si uno va a comer un boliche en Estocolmo o en Oslo, le dicen y pide vino o pide cerveza, le dicen no, hoy es fin de semana, solo hay agua mineral o agua de canilla, usted elija. Sin duda que mucha gente el viernes antes que llegue la noche debe comprar toneladas de whisky o lo que fuera, pero los impuestos son tan altos que no lo pueden prácticamente comprar. Entonces, si uno se toma el ferry que va desde Estocolmo a Helsinki o el ferry que va de Estocolmo a Copenhague, ustedes lo que van a ver en esos barcos tipo ferryboat es la cantidad de chicos como nosotros, no como yo por supuesto, pero adolescentes, y caminan por los corredores en un mar de vómitos y de personas que están alteradas. Llegan a las ciudades, siguen tomando y el programa es volver y llegar a borrachos a sus ciudades de origen. Pero que independientemente de esto, son países que son conscientes de esto que está pasando y por lo tanto también prohibieron Suecia, como se llama, Noruega, muchos países del mundo, la liberalización de este tipo de sustancias. ¿Y por qué? Porque acá no podemos criticar nada. Si hay un ejemplo en el mundo de lo que son políticas de derechos humanos y de protección de la población y de educación, creo que son dos ejemplos en el mundo que debemos de seguir. ¿Por qué nosotros no lo seguimos? Es una cosa que me llama profundamente la atención. Y bueno, si Holanda bajó de 40 gramos de consumo de marihuana a 5 gramos y por habitante, Uruguay propone 40 gramos de entrada.
pero además además acepta el autocultivo, el cannabis, y saben que hay 3 variedades. Hay una variedad índica que es transgénica y que se puede plantar en el Himalaya, o sea que a temperaturas de 30 grados bajo cero, que muchas veces la planta llega a medir hasta 3 metros de altura, y en algunas plantas no tan altas, pero muchas de ellas sí. Y una planta de esas características equivale a 2.000 porros anuales. O sea que, es decir, los clubes más el autocultivo lo que van a hacer va a incrementar el uso. Quiero también destacar que el cerebro de un adolescente en la edad fetal, en el tercer trimestre del embarazo, se produce un enorme crecimiento de las estructuras basales del cerebro. Si la madre fuma marihuana, el daño a eso está de una manera ligado. Pero en la adolescencia existe un fenómeno complejo que se llama el fenómeno de transmigración neuronal. Por causas que no se conocen, los cuerpos neuronales se desplazan a distancia y ahí disparan los cables de conexión que se llaman axones. En el uso de marihuana, ese cableado que se tendría que hacer para fomentar una sociedad en la cual la gente fuera sana, con capacidad de raciocinio, de tomar decisiones, etcétera, etcétera, se van cortando, y por lo tanto está demostrado que los fumadores crónicos de marihuana desarrollan coeficientes intelectuales bajos, desarrollan un síndrome que se llama desmotivación crónica, que es la imposibilidad de tener una visión existencial de futuro o un placer por experimentar la vida. Y una cosa que yo vi y que se observa y que está descrito en los libros y las revistas indexadas a nivel internacional, que cuando uno ve un chico que está en tercero, cuarto, quinto o sexto de liceo y repite por segunda o tercera vez, hasta demostración de lo contrario, es un fumador de marihuana, y créanme que no le van a errar. Es lo que se llama el famoso síndrome de desmotivación crónica. Esas personas quedan como de alguna manera parias en una sociedad en la cual son los famosos niní, muchos de ellos, que son fumadores de marihuana. Y si acá en este salón existen profesores de enseñanza secundaria que muchas veces no son invitados y no sé por qué, que nos pueden contar cosas terribles de lo que sucede en liceos, como en los baños o como afuera se fuma marihuana, entran a clase, no prestan atención, etcétera, etcétera, y cómo van repitiendo de año en año todos estos conceptos, ¿no? La marihuana también produce síndrome depresivo mayor. La depresión mayor es la causa primera de ausentismo laboral del mundo, y dentro de las 10 causas de depresión, dentro de 10 causas de ausentismo mundial del mundo, 6 son causas psiquiátricas, pero la cabeza va a la depresión. Si incrementamos el número de depresión mayor en un país donde tenemos tasas de suicidio altísimo, no quepa la menor duda que las tasas de suicidio van a venir aumentando. Y lo que se está observando estadísticamente, que las tasas de suicidio van en aumento en poblaciones adolescentes. El daño cerebral en la adolescencia, el déficit de atención y también la destrucción del nivel intelectual del individuo. O sea que si tenía un coeficiente intelectual adecuado para desarrollar una vida completamente feliz y una vida dedicada al estudio, a los amigos, a la pareja, a traer hijos al mundo, cuando todo eso se va perdiendo. Y hay miríadas de adolescentes que circulan por acá y que están en estas condiciones. Yo creo que es importante, si bien a veces no es una buena combinación, la combinación de alcohol con marihuana, el 80% desarrolla depresión mayor con consecuencias graves, porque la depresión mayor, la causa clave y más peligrosa es la posibilidad de que el chico se autoelimine. Y la otra gran falacia, que lo hemos visto en algunos programas de televisión, es que la marihuana sería la sustancia, producto para calmar el síndrome de abstinencia que produce la pasta base. Pero hay que aclarar una cosa, que hay solo 2 abstinencias que matan.
la abstinencia del alcohol por efecto de un fenómeno que se llama delirium tremens, la adicción a la heroína. Por eso a muchos heroinómanos que no se los puede de alguna manera compensar, se da un derivado heroínico artificial que se llama la metadona y que muchas veces ellos van a las colas. Acá por suerte la heroína no hay, pero también tenemos adictos a los opiáceos, que es algo muy similar, pero por suerte ese flagelo todavía no ha llegado a las puertas nuestras, porque los narcotraficantes saben que de alguna manera la introducción de la marihuana en un país como Uruguay rápidamente destruiría la posibilidad de otros mercados de consumo en los cuales no están intereses. No tienen interés. La marihuana tampoco es un problema del narcotráfico. Lo que es un tema del narcotráfico es la cocaína, es la pasta base, son las drogas anfetamínicas, es decir, porque la marihuana se puede plantar en cualquier lado y por lo tanto no precisa de procesos químicos como precisa la cocaína. La cocaína, si ustedes saben, el primer proceso se llama pasta base. Se le llama básico porque la posibilidad básica es una posibilidad de que puede de alguna manera absorberse a través de un enorme colchón sanguíneo que es el pulmón, que si lo encendemos ocuparía en cada uno de nosotros más de una manzana. Ese tipo de pasta base se absorbe a través del pulmón y es fumable. Si a eso uno le agrega éter, va a transformar lo que se llama el clorhidrato de cocaína, que puede ser inyectable, pero básicamente es inhalable. Y si a eso le agregamos amonio, formamos lo que se llama el crack, que el crack también, al igual que la pasta base, son los dos extremos fumables. ¿Qué es lo que aconteció con la pasta base? Que los grandes laboratorios de productores de cocaína, cuando veían que la pasta base no se podía procesar a través del éter, porque Estados Unidos dejó de fabricar éter, antes que se pudra el producto, lo mandaron para el sur del continente sudamericano, porque si ustedes ven en Europa o en Estados Unidos no existe la pasta base, solo existe en estos confines del mundo. Entonces, Estados Unidos, que es el país que mayor produce marihuana en el mundo, tiene un gigantesco lobby para hacer que estas sustancias sean de alguna manera legalizadas, porque implica ganancias que son multimillonarias a expensas de destruir generaciones enteras, de la cual lamentablemente cada vez los estamos viendo más. Y la otra gran falacia, no sé si la dije, ando medio perdido, es que, lo dije y lo vuelvo a repetir, es una mentira atroz decir que para que una persona deje la pasta base tenemos que pasarla a la marihuana. Yo no dudo que la marihuana controle el síndrome de abstinencia de pasta base, pero la abstinencia de pasta base no lo va a matar. Si yo lo vuelvo un fumador de marihuana, va a calmar su abstinencia fundamentalmente porque la persona baja sus niveles de ansiedad y de disforia que le produce el fenómeno. Pero lo que tenemos que saber es que la neurobiología de ese individuo es incapaz de adaptarse a la marihuana, porque son dos sustancias absolutamente distintas. Entonces este individuo estará 2-3 meses con marihuana y después de la marihuana volverá al mercado de la pasta base. Y otra pena que me da enorme es esa mujer que dice que ahora se queda tranquila porque su hijo fuma marihuana. Yo no me quedaría tranquilo con esa mujer, y que gracias a Dios ahora se la da el Estado y es una marihuana más pura. La marihuana más pura es más peligrosa que la marihuana berreta, eso tampoco lo aclara. Pero independientemente de eso, se queda tranquila porque no va a la pasta base, no va a las bocas. Y si ustedes observan por la calle, la marihuana se vende en todos lados, en los estacionamientos, en los boliches, en todos los lugares que vamos. Y los delivery. Y si uno va a un restaurante a comer, pide una milanesa, el mozo está callado,
vuelve a preparar la milanesa y vuelve con una verborragia insoportable con los ojos duros, porque también a nivel de restaurante se consume de una manera asombrosa. Y la marihuana tampoco es una droga de jóvenes, decir eso es una mentira. ¿Tá? La marihuana está en una población que los jóvenes consumen mucho, entre los 40 a los 60 años hay una enorme cantidad de población que consumen este tipo de sustancias. Hay estudios demostrados, y termino con esto, lo hizo el profesor Ferrandi, que es del Centro de Medicina Nuclear de la Facultad de Medicina, en que mostró cerebros de fumadores de marihuana que se iniciaron en etapas adolescentes y tienen atrofia cerebral de personas que tuvieron, como si tuvieran mayor de 80 años y con elementos claves de alteraciones cognitivas. Bueno, Dios quiera que este flagelo nos introduzca y que prime un poco la cordura de todos nosotros. Nada más, gracias.